Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a quienes puedan, me acompañen por favor a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, Mateo 11, entre el versículo 25 y el 30. Leo así en el nombre del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén al Señor. Es muy interesante. No era posible avanzar en este compartir de algunas porciones del Evangelio de Mateo y omitir este pequeño pasaje de algunos versículos. Si uno observa a causa del contenido de lo que el Señor está haciendo, antes de esto que acabamos de leer, el Señor había mostrado su desazón, había aclamado, había declarado con fuerza cómo afectaba su alma la actitud de las gentes, de los que componían las ciudades de ese momento. Si usted me puede acompañar un poquito en el mismo capítulo 11, mire en el versículo 20 en adelante, dice: Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Y qué decía el Señor? Verso 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, dice Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, lugar de los muertos, ¿no? Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Recuerde usted que Sodoma fue destruida por el pecado. Dios la destruyó con fuego y azufre y consumió toda la ciudad, las personas, los animales, todas las cosas que estaban. No quedó nada de nada. El fuego lamió la tierra en aquellos años. Entonces el Señor habla de Capernaum, una ciudad marítima, donde el Señor predicó mucho e hizo mucho milagro. Él les dice en el verso 23, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, entonces Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, es un juicio terrible respecto de aquellos que rechazaron y los que rechacen la palabra del Evangelio, la palabra de salvación que trae Cristo el Señor a la tierra, ¿no?
Y allí viene entonces lo que hemos leído hoy cuando dice, y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Bueno, aquí está claramente teniendo un tiempo con sus discípulos. Está dando gracias a Dios porque primero dice las gentes, ¿no? Las ciudades del pueblo de Israel, pues, ¿no? Las ciudades, estas ciudades que nombró son del pueblo de Israel. Son parte del territorio a quienes él venía a anunciar el reino de Dios. Juan 1:11 va a decir que Jesús a lo suyo vino. El problema es que los suyos, o sea, sus conciudadanos no le recibieron. Entonces, después de declarar su desagrado, su malestar, porque estas gentes, claro está que no está hablando contra los edificios, contra los muros de la ciudad, está hablando de las gentes que habían allí, ¿no? En Corazín, en Betsaida y en Capernaum. Está hablando de la gente. Pero enseguida entonces dice que él unido a los discípulos, no hay duda, reunido a los discípulos, él dice, ora al Padre y dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Está hablando de sus discípulos. Está hablando de aquellos que creyeron a la palabra del Evangelio. Está hablando de aquellos que están siendo formados como niños y están empezando a crecer por la acción de la palabra que Él había traído del cielo. Por eso dice, sí, Padre, porque así te agradó. Luego allá en Juan 17, el mismo Señor va a orar al Padre y va a decir, de los que me diste. Hablando de los discípulos, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición para que se cumpliese la profecía. Entonces en el verso 27, él va a declarar una cosa simplemente preciosa, a la que no siempre se le pone atención, amigos, hermanos. Mire cómo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pero agrega, y nadie conoce al Hijo. O sea, a mí no me reciben, no me escuchan la predicación, no están dispuestos a venir tras mí, no reconocen que yo soy el camino o que yo soy la puerta de entrada a la casa, porque al Hijo no lo conoce nadie, sino dice el Padre. El Padre que en Mateo capítulo 3, allí en el río Jordán, el Padre había dicho, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y luego dice, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Al Padre dice, no lo conoce nadie. Mire cómo lo dice el evangelista Juan en el capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. De hecho, el mismo Señor Jehová había hablado en el desierto con Moisés, porque Moisés le había dicho, muéstrame tu gloria, muéstrame el camino. Y el Señor le dice, bueno, yo voy a pasar por allí frente a ti, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre alguno y seguirá vivo. Nadie podía ver a Dios por su santidad y por nuestra condición de pecado. Nadie podía, nadie. Por eso que Jesucristo da este testimonio y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso que cuando aquí mismo en este capítulo 1 de Juan, los primeros versículos dicen, en el principio era el verbo, está hablando de él, de la palabra de Dios, del logos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice hablando del verbo, de la palabra. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y suma,
En Él, dice, en este verbo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, luego va a dar testimonio y va a decir que esta luz, ¿no?, tomó forma humana, dice en el verso 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Bueno, a Dios nadie le podía ver, nunca nadie le pudo ver, nunca hubo una figura que representara a Dios. Por eso que Dios rechaza absolutamente toda forma de idolatría, toda figura, toda efigie, todo monito que se haga, toda escultura de lo que sea, de animal, de bestia, de hombre, de cosas que estén en los cielos o en la tierra, porque a Dios nadie le vio jamás. Nadie puede tomarse el derecho de decir, esta puede ser una forma de Dios para adorarle. Pero Dios quería mostrarse al hombre. Dios quería darle una oportunidad de salvación al hombre. Entonces, ¿qué hace? Juan 1:18. Aunque a Dios nadie le vio jamás, más dice el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, aleluya, que está en la intimidad del Padre, este Hijo que es uno con el Padre, como dice el Señor a Felipe en Juan capítulo 14. ¿No crees, le dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Bueno, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice Él, le ha dado a conocer. De esto está hablando Jesús en Mateo 11:27, cuando dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino solo el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es, todos los que vengan al Hijo, todos los que vengan a Cristo, les será revelado cómo es que yo y el Padre, dirá Él, uno somos. Les será revelado cómo es que no hay ninguna diferencia, no hay ninguna separación entre el bendito Hijo y su Padre. Las características del Padre son las del Hijo, porque Él era Dios. Él tomó forma humana temporalmente para desarrollar este hermoso trabajo de redención sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser eterno. Por eso es que, como dice la Escritura, Él muere en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y es sepultado. Su cuerpo es sepultado. Pero Pedro dará testimonio y va a decir que mientras su carne estaba sepultada, en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que a partir de Noé habían muerto sin una palabra del Evangelio, sin la esperanza de salvación en Cristo el Señor. Nadie conoce entonces al Padre sino el Hijo, pero al Hijo tampoco lo conoce nadie sino el Padre. Pero el Padre se le puede conocer, dice, si es que el Hijo lo quiere revelar. ¿Y cómo lo revela el Hijo? Primero, viniendo todos a Él, acercándonos a Él y ofrendando nuestra vida a Él, para que por su palabra el Hijo nos muestre al Padre las cualidades, las características, la forma en que el Padre gobierna desde los cielos sobre todas las cosas creadas. Una vez hecha esta declaración de Cristo el Señor, Él dice a los discípulos, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. ¿Y cómo les voy a dar reposo? Bueno, dice Él, ustedes van a tomar mi yugo, el yugo que yo tengo, el yugo de obediencia que yo llevo, el yugo de sujeción al Padre. Él había estado diciendo, especialmente en el Evangelio de Juan, nada hago si el Padre no me ordena. No voy a ninguna parte que el Padre no me autorice. Nada digo, sino en la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué dice Él? Bueno, yo tengo un yugo, estoy bajo la autoridad del Padre.
Él me gobierna, Él me señala el camino. Y aunque el camino sea camino de la cruz, yo estoy dispuesto, voy a ir porque voy en obediencia al Padre. No hago mi voluntad, hago la voluntad del que me envió. Si alguno quiere tener reposo, venga a mí, dijo el Señor. Vengan a mí, los trabajados y cargados. Yo les voy a hacer descansar. ¿Sabe cómo les voy a dar reposo? Dijo. Tomen mi yugo. Yo tengo aquí el yugo, decía él, como lo haría un buey viejo, ¿no? Aquí está mi yugo, pero el otro extremo está libre. Los que quieran reposo, vengan y pongan mi yugo sobre ellos, para que, estando unidos en el mismo yugo, no tenga posibilidad de huir, no tenga posibilidad de alejarse, no tenga posibilidad de hacer lo que quiera, no tenga posibilidad de hacer lo que le agrada, lo que le gusta, lo que es de la carne, lo que es de este sistema, las cosas que le atraen del mundo. No, si se enyuga conmigo, vamos a caminar juntos. Yo le voy a llevar, yo le voy a guiar y usted va a aprender de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Y la consecuencia es que hallaréis descanso para vuestras almas. Pero también van a ver que, ¿cómo es que, diría alguien, pero cómo si se pone bajo el yugo, cómo va a descansar? No, dice él, es que mi yugo es fácil y ligera mi carga, claro, porque finalmente es él el que tira la carreta, es él el que tira el arado, es él el que hace la fuerza, es él el que conoce el camino de regreso a casa. Su yugo es fácil, no hay duda. Él es el que hace el trabajo grande, el trabajo mayor. Su carga es liviana, sí, porque la lleva toda sobre sus hombros. ¿Cómo no va a ser? ¡Aleluya! ¿Cómo no va a ser ligera su carga? Si la Escritura dirá en Isaías 53 que el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que yo tenía que cargar, lo que yo tenía que llevar sobre mi vida, fue cargada sobre Cristo, el bendito Hijo de Dios. Por eso es que Él dice, mire, si vienen a mí, la verdad es que no importa cómo estén, si vienen cargados y trabajados. Escuchamos de mucha gente diciendo, no, si yo apenas resuelvo unos problemas que tengo, voy a ir. Cuando pase estas dificultades en que estoy viviendo, voy a ir. No, cuando yo deje de pecar, entonces voy a ir. Porque otros dicen, ¿con qué cara voy a ir al Señor? Si he vivido toda una vida en desorden, me he portado mal, me he conducido de manera incorrecta, ¿cómo voy a ir? Bueno, todas esas explicaciones son excusas que no tienen valor ante el Señor. Son palabras que el maligno, aquel de quien hablábamos delante, que solo busca hurtar, matar y destruir, él pone en su mente esas cosas para que usted no venga libremente al Señor, porque finalmente no importa lo que antes hubiera hecho. Si viene a Cristo, Pablo dirá a los Corintios, de modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo había dicho en una ocasión anterior, cuando los hombres, los fariseos, le criticaban porque él se sentaba a la mesa con los pecadores, con los publicanos, entonces le juzgaban al Señor, decían, ¿cómo es posible que esté con los pecadores? La respuesta del Señor Jesucristo fue, bueno, el médico dice, no es necesario donde está la gente sana. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Bueno, Él había venido como el médico del alma. Él había venido a liberar nuestras vidas de la acción del pecado que provoca muerte. Por eso que Él vino a buscar y a salvar
lo que estaba perdido. Por eso que nos vino a buscar a nosotros. Por eso que nos ha llamado. Por eso que nos ha amado tanto. Y sigue con nosotros llevándonos adelante. Mientras Él lleva el yugo, la parte pesada, la carga dura, nos invita a que estemos con Él a su lado, tomando la palabra, tomando el modelo de vida, tomando la sujeción para aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Dice que esa señal de humillación, de obediencia, esa necesidad de aprender de Él, dice que esa señal de humildad, de mansedumbre, provocará en nuestras vidas descanso, reposo para nuestras almas. Habemos quienes ya podemos dar testimonio de que vivimos en el reposo de Cristo el Señor. Amigo, hermano, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu experiencia personal, no sé lo que hoy estás viviendo ni lo que hoy estás pasando. Solo te digo, si te das cuenta de que estás cargado, cansado, trabajado, afligido, fatigado, si te das cuenta de que estás solo, abandonado, si te das cuenta que hay tristeza en tu alma, si te das cuenta de que miras hacia todos lados y buscas y no puedes conseguir la salida. Si te sientes como se usa en un túnel que parece que tiene ambas salidas cubiertas, si hay oscuridad a través de ti, recibe esta palabra y pon fe en tu corazón. Escúchala y aprende hoy día a decir amén al Señor y ven a Cristo y entrega tu vida. Y donde estás, cierra tus ojos o dobla tus rodillas si puedes. De cualquier manera, siéntate o permanece sentado donde estás y allí dile al Señor: Señor, yo necesito que tú gobiernes mi vida. Yo necesito que tú tomes el control de mi vida. Yo estoy cargado, estoy fatigado, vengo a ti por reposo. Vengo a ti por paz en mi alma. Te garantizo, si tú oras hoy, lo haces esta noche, lo haces mañana, enseguida que tú ores al Señor, entregándole tu vida, te garantizo, el Señor te habrá escuchado. El Señor responderá a tu alma, Él te dará reposo, te dará tranquilidad. El Señor permitirá que haya en ti una nueva criatura. Deseo ardientemente que el Señor te bendiga. Como quisiera que esta palabra llegara a ti para que te produzca esta bendición, pero también como quisiera tener contacto con ustedes, como quisiera que se acerquen a través de la información que ustedes reciben allí, para que finalmente juntos compartamos la palabra del Señor, juntos compartamos el yugo de Cristo el Señor y aprendamos de Él. Y haya bendición en la vida de ustedes como la hay en las vidas nuestras. Desde ya, que Dios, el Señor, les bendiga. Amén. Amén al Señor.